Vamos a abrir el Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8. La lectura de esta carta ha permitido que muchos cristianos profundicen y lleguen a un nuevo arreglo de su vida cristiana. Y ese es el propósito por el cual iniciamos la lectura. Queremos que haya un nuevo arreglo. Romanos capítulo 8. El miércoles predicamos del versículo 1 al versículo 11. Y quiero que usted piense que este capítulo es central en la carta a los romanos, porque Pablo ha estado mencionando acerca de la condición humana, y es una condición atroz, pecaminosa en gran medida. Por eso la gente que no lee la Biblia se cuestiona y hace preguntas. ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué en Gaza hay borbandeos que están matando niños? ¿Por qué el que no lee la Biblia pues no puede saber? Y puede figurarse muchas cosas y hacer preguntas imaginarias, pero si leyeras la Biblia, Dios te contestaría. Y ahí es muy claramente la respuesta que Dios señala, que el problema viene por causa del pecado. Es el pecado del hombre. Dios no quería que pasara nada de esto, pero es el pecado del hombre el que provoca que haya tanta maldad. Bueno, del capítulo 1 al versículo 7 va exponiendo lo grande del Evangelio y lo grande del amor de Dios. Y en el capítulo 8 nos está expresando ya la maravilla de lo que Cristo conquistó por su pueblo. Así es, capítulo 8, veamos como una entrada triunfal de Jesús ya victorioso, llevando a su pueblo detrás de él, en una aclamación de triunfo, en un desfile de victoria, proclamándosele vencedor. Imagínate que así está pasando. Está entrando el gran vencedor por las calles de Capuluac, y tú estás ahí, toda la gente le está vitoreando, y entonces te dice: súbete a mi carro, porque quiero que seas parte de todo esto que yo he recibido. Y es lo que hace el Señor Jesucristo, nos hace partícipes de su victoria, porque a eso vino el Señor Jesucristo. En el versículo 1 nos dice acerca de ese premio. Uno de los premios dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. El primer premio es que no hay condenación. Nosotros estamos sumergidos en Cristo, y con esto tenemos la oportunidad de saber que nada nos puede condenar. Lo segundo, el versículo 2 nos está hablando de la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu que vence a la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley operando en nuestras vidas, y nosotros podemos estar actuando en esa ley del Espíritu. La ley de la carne y de la muerte, que es, imagínate, como la ley de la gravedad, es la que nos sostiene en el suelo. Pero para que vuele un avión hay otras leyes. Las leyes de la aeronáutica hacen que el avión vuele. Así es que ahora la ley del Espíritu permite que nosotros andemos en victoria en vez de andar con el peso de la gravedad del pecado. Ese segundo premio, enorme, hermoso premio. Pero vamos a ver varios más premios del versículo 12 al 17. Varios premios más en la victoria que Cristo conquistó por nosotros. ¿Te parece que oremos? Inclinamos nuestro rostro, Padre, humildemente llegamos a tus pies. No somos dignos de desatar la correa de tu calzado, y en este momento suplicamos que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Danos esa oportunidad, Señor. Conmueve nuestros corazones y danos la oportunidad de ser partícipes por medio de tu Espíritu, de tu entendimiento y de una palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre. Aliméntanos en Cristo Jesús. Amén.
Primero, vamos a ver el primer premio, uno de los grandes premios que aparece aquí en el versículo 12. Dice, así que hermanos, todos juntos leyendo, versículo de capítulo 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El premio es de que ya no le debemos nada a la carne. Nada a la carne. Antes de Cristo usted estaba empeñadísimo en su corazón pecaminoso. Romanos capítulo 1, versículo 24 nos señala acerca de ese corazón desviado. Dice, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, a los malos deseos de sus corazones. Pero ahora en Cristo usted ya vive bajo una nueva ley que opera en usted. Usted antes no tomaba en cuenta los mandamientos de Dios y decidía pecar. Por ejemplo, si usted fumaba, o si usted veía demasiada televisión, o usted trabajaba en exceso, o si usted era alguien amargado y con grandes enojos, si usted vivía en contienda, acostumbró a su cuerpo a un régimen corrupto, no acorde a lo que Dios quería. Y su propio cuerpo le demandaba que usted actuara como usted le había enseñado. Usted era deudor a esa carne. Por eso dijo Jesús que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo les libera, seréis verdaderamente libres. Y aquí es lo que está señalando Pablo. Ya no le debes nada a la carne, porque ¿quién te liberó? ¿Quién te liberó? Cristo Jesús te liberó. En una ocasión me llegó una invitación, una carta muy elegante de Vancomer. Dije, oye, elegantemente me van a cobrar. No, era una invitación a 3 días en un hotel de lujo en Acapulco. Pero un super hotel. Yo le dije, no, yo esto nunca les hago, que ya estaba por romperlo. Y mi esposa me dice, no, a ver. No, vámonos. Ay, espérate, no, pues es que nos van a hacer estar pasando todo el tiempo escuchando sus ventas de condominios y todo. ¿Por qué no hablas? Hablé y le dije a la operadora de Vancomer, le dije, oiga, respecto a esto, sí, le comunico, ya ve cómo le mandan a una campanita, así estuve, pero persistí hasta que llegué con uno de los vendedores de ahí que decía, le dije, oiga, dígame la verdad, ¿me van a estar poniendo a estar escuchando la venta de condominios? No. Nada más nos va a dar usted un desayuno de 9 a 11 donde le vamos a decir todo. Nada más regale y 3 días gratis. ¿De veras? Sí. Esto es algo fenomenal. Se lo recomiendo de manera personal. Dígame su nombre para que no me esté cuenteando. No, sí, de veras. Y entonces nos fuimos y fue efectivo. Realmente la pasamos súper. Todo pagado. Excepto que tuvimos que ir en carro, ¿no? Todo pagado, un super hotel. ¿Usted ha estado en todo pagado en Acapulco? Ahorita, bueno, hasta dentro de un año yo creo que ya va a poder ir otra vez. Pero estuvo fabuloso. Y sí, nos tocó estar ahí una mañana, pero nos dieron de desayunar. Y entonces llegó un señor platicando, oiga usted, yo me fui lo más desparrapado, el peor pants que tenía. ¿Tiene trabajo? No, porque no tenía en ese entonces trabajo. Entonces, ¿a qué se dedica? Pues tengo un cibercafé. ¿Y cuánto gana? Casi nada, no me alcanza. Y entonces tratando de desecharlo. Cuando ya estaba explicándonos de los condominios, veo que usted no va a poder comprarme, ¿verdad? Y pasa el jefe y dice, él no puede. Mire, no se preocupe, yo le doy una rebaja, rebájale el 50%. Ay, ¿de veras? No, pero es mucho. Así estoy ellos actuando, ¿no? Y al final no. Yo dije, no. Pero sabe que ellos me hicieron sentir deudor, que yo estaba debiéndoles a ellos. Salí y dije, ay, qué buena gente, no, sí por algo, yo debo firmar algo, ¿no? Porque como que me siento que les debo. Bueno, la carne así opera, la carne nos hace sentir deudores. Y ese es el problema que tenemos los cristianos, que le hacemos caso a la carne. Una persona, una joven desde niña sufrió rechazo, creció, se vuelve introvertida
tímida, se refugia en las personas a las que nada más ha confiado. Cuando por algún motivo siente que alguien le falla, se cierra su corazón como caparazón, se niega a perdonar, porque su carne le dice: mira, no te abras, esto te ha funcionado, aprisionate, no permitas que perdonar, porque tú atrinchérate. Y la persona se sigue atrincherando porque siente que le debe a la carne, a eso que le había protegido. Pero si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Ya no le debes nada a la carne, ya no tienes que estarte asustando, es que si me fallan otra vez. ¿Y qué si te fallan? A Jesucristo, ¿cuánto tiempo le fallaron? ¿Cuántas veces le fallaron? ¿Y cuántas veces le sigues fallando tú? Como para pensar: es que si me fallan. ¿Y tú cuántas veces le has fallado a Jesucristo? Mire, le voy a leer lo que dice en la Nueva Versión Internacional ese pasaje. Dice: por lo tanto, hermanos, y grábeselo por favor, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Tenemos obligación, pero no de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque ¿qué pasa? Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No es hermoso vivir conforme al Espíritu y vivir, estar en la paz de su presencia? ¿No es hermoso eso? Tener la oportunidad de que tú puedes superar todo aquello que tú crees que no puedes, pero en Cristo Jesús sí puedes. Otro premio, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro premio es ser guiado, no manipulado, no llevado violentamente, sino es ser guiados por el Espíritu de Dios. Mire, la carne te obliga a satisfacer sus deseos, te manipula, te hace mover pensamientos para hacer lo que es carnal. Pero el Espíritu te guía. Quiere que lo sigas en función a tu libertad. Durante un tiempo tuve un jefe autoritario. Era bastante manipulador. Y no tan solo manipulador, sino descortés. Pero evidentemente yo le hacía caso porque él definía mi salario, mis bonos. Así es que no la pasé bien por más o menos un año en un trabajo en una casa de bolsa donde estaba. Pero gracias a Dios, al paso del poco tiempo me tocó estar con otro director. Y ese director era todo lo contrario. Para hacerte ver el trabajo que tenías que hacer, antes te decía acerca de su vida, de sus cosas, y te hace involucrarte en él para que por él trabajaras gustosamente. ¿Y sabe qué? Fueron los mejores años de mi trabajo. Yo me quedaba hasta las 11, 12 con tal de hacer bien las cosas. Y no estaba él detrás, con un cuchillito de palo. No, él me hacía trabajar porque me motivaba, me guiaba a que yo lo hiciera. Y aún podía llegar a decir: y aún me pagan. Fíjense, y cuando yo recibía el salario y llegaba mi bono, decía: pues ni el salario ni el bono. Yo, aunque no estuviera con salario ni bono, yo vengo y lo hago con gusto. Porque así es como opera el Espíritu de Dios. Y mire, el que no experimenta esta obra del Espíritu en su vida, tiene que preguntarse si realmente pertenece a Cristo. Porque el Espíritu reside, vive en todos los que son de Él. Por otro lado, versículo 14, dice este mismo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El gran premio de ser hijo de Dios. Esta idea está presente en todo el Nuevo Testamento. Jesús lo comunicaría primero a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
¿Cuál es el privilegio de ser nacido del Espíritu? ¿Cuál es el privilegio de un bebé? El bebé recibe todo por nada. ¿Qué hizo el bebé? ¿Qué hizo el bebé? Nace, pues ni eso, porque lo nacieron, ¿no? La mujer lo salió fuera. Y luego se pone a llorar y se pone a moverse. ¿Qué hizo el bebé? ¿Qué hace el bebé? Chilla, come y le tienes que limpiar. ¿Hace algo el bebé? ¿Y cómo se les ama a los bebés? Ahora imagínate Dios, a quien hace nacer de nuevo. ¿Cómo lo ve? ¿Con qué amor lo ve? ¿Qué hizo el nuevo nacido? ¿Qué hizo la persona que nació? ¿Hizo algo? ¿Él hizo merecedor para que naciera de nuevo? Eso fue un don gratuito. ¿De quién? Del Padre, que quiere emerger su espíritu en la persona. Recibir todo a cambio de nada. Así es que usted puede entrar como familiar de un padre, como hijo de un padre que lo acoge con los brazos abiertos y que lo ama de una manera incondicional. ¿De una manera qué? Condicional. O no me diga que ya cuando crece el hijo y se porta mal, ¿usted lo deja de amar? No, ¿verdad? Mamás y papás, usted no deja de amar a sus hijos, usted los ama. Y de hecho, ¿de quién se duele más? ¿Del hijo bueno o del hijo malo? ¿En dónde están concentrados sus pensamientos? En el hijo malo, imagínense el padre, en el cristiano mediocre, tibio, el que se deja llevar por la carne una y otra vez. Ay, el padre está pues en ese deseo de que el hijo crezca. Y además, Romanos 8:15 dice que este espíritu que hemos recibido no es un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en miedo, sino que has recibido un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre, papito. Podemos llegar así ante el trono de la gracia de Dios, papito. Cuando era niño, de las cosas que yo hacía, porque fui el penúltimo de 6, el penúltimo, era el más chiquito y yo creo que era el más, no sé, parecidito a mi papá. Ay. Pero me consentía porque era el chiquitín. Y yo me subía a la cama con mi papá cuando llegaba. Todos los demás se cuidaban porque mi papá luego llegaba muy enojado, pero yo me subía a la cama y le tocaba la panzota y le hacía así. Le rebotaba y él todo feliz me decía, mi Toñín, me decía. Le podía decir papito. Y eso lo recuerdo con mucho amor. Papito. Tú puedes decirle a Dios papito y subirte en su cama donde Él te abraza y se goza contigo. Eso lo puedes hacer, está permitido. Pero cuán importante es nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo. ¿Usted sabe que hay iglesias cristianas que no hablan del nuevo nacimiento? Me tocó ir por 2 años a una iglesia que nunca hablaron del nuevo nacimiento. Yo pensé que si me portaba bien yo podía pues acceder a caerle bien a Dios. Pero nunca me hablaron de lo que era el nuevo nacimiento y está plagado la Biblia de la importancia de nacer de nuevo. Gracias a Dios tenía una mamá que me decía, Toño, necesitas nacer de nuevo. Pero ya voy a la iglesia. Mira, Dios no tiene nietos, tiene hijos. En esta iglesia todos eran hijos de cristianos. Bueno, la mayoría, casi no había gente nueva. Todos eran hijos de cristianos. Y yo creo que todos muchos estaban como yo, sin haber nacido de nuevo. Se predicaba mucho la moralidad, debes de hacer esto y debes de hacer esto otro. Y se creían hijos de Dios por herencia carnal. Pero algunos de ellos en realidad, como yo, no eran cristianos. Y a lo mejor siguen así. Porque yo mismo no lo era. Ellos y yo necesitábamos nacer de nuevo. Por eso somos bautistas. Mire, la reforma llegó. Martín Lutero hizo muchas reformas, Calvino hizo más reformas,
pero no se metieron a dejar de bautizar bebés. Traían esa tradición y la continuaron. Fue hasta 1600. El primero que se ha registrado como que empezó a bautizar a personas solo grandes, conversas, que sabían y reconocían su pecado, fue John Smith. Hasta 1600. ¿Cuándo fue lo del inicio de la Reforma Protestante? 1517, 1521 la dieta de Worms, y empieza una tremenda independencia, se empiezan a generar muchas iglesias, pero todas bajo el esquema de que había que bautizar infantes. Pero el nuevo nacimiento no era tan claro, no era tan obvio. Y John Smith escribe: las criaturas no deben ser bautizadas porque no hay precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento. O sea, las criaturas bebé no deben ser bautizadas porque no hay precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento. Bueno, fíjese que la Reforma, los que sí bautizaban bebés, empezaron a perseguir a los rebautizadores, porque les decían: oye, pero tú te bautizaste de bebé, pero ¿realmente confesaste a Cristo? ¿Realmente naciste al Espíritu de Dios? ¿Te diste cuenta de tu condición pecaminosa? Y entonces la gente dice: no, pues no, yo fui bautizado de niño, pero no soy cristiano. Necesito nacer de nuevo. Y aceptaba la necesidad del nuevo nacimiento. Actualmente hay un problema con la cristiandad. Me he topado con algunos que vienen de otras iglesias donde se piensa que ser cristiano es haber recibido el impacto de un espíritu. Dice: no, yo ya fui bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué fue bautizado? Pues porque empecé a hablar en lenguas y me desmayé, me tiré porque un pastor me puso la mano. ¿Y ya con eso usted es bautizado? Sí. Podíamos ver, me dirige por favor con su Biblia. Abra su Biblia. ¿Tiene Biblia? No. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva en una iglesia así? 5 años. Y no tiene Biblia. Por ahí mi hermana. A ver, ahorita se la traigo. ¿Me muestra Romanos 8? Y se van al índice. 5 años de cristiano. ¿Leen la Biblia? ¿Nació de nuevo? ¿Va a una iglesia donde cada semana se tira, se cae? ¿Nació al Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal del nacimiento en el Espíritu de Dios? Convicción de pecado. La convicción de pecado. Juan 16:8, el Evangelio de San Juan. Y cuando Él venga, cuando uno nace al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted ha nacido al Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la marca? Usted gusta de leer la palabra de Dios. ¿Usted qué? Gusta leer, no necesito exigirle. Usted gusta leer. A lo mejor se me atrasa en el plan bíblico, pero usted sabe que allí en la palabra de Dios está la vida, la fuente que brota para vida eterna. Y usted gusta de estar viniendo, de estar escuchando, y aunque aquí no se caigan ni hagan maroma y teatro, usted sabe que esto es un lugar de adoración por el Espíritu que mora en nosotros. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿No es un premio enorme ser hijos de Dios? Ser hijo de Dios es un premio enorme. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro premio es que el Espíritu, Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu pequeñito que somos hijos de Dios. Somos hijos del Creador. Somos hijos del Dueño. Ya nos ha dado sus mejores regalos. Nos dio a su propio Hijo. Nos da el perdón, la vida eterna. Nos da el sentido de aceptación y pertenencia. Aunque yo haya vivido una vida de situaciones de rechazo y sin una familia que me amara por completo, o una esposa o un esposo que no me ama, o hijos que me dejan sola,
yo estoy bien, porque teniendo a Dios tengo todo. Teniéndote a ti, Señor, tengo todo. Un pastor, consejero universitario, menciona en su libro, Libres del Mal, dice, victoriosos en la libertad. Menciona acerca de cuando él era pastor, consejero en una universidad, y él tenía contacto con los jóvenes, y habla de Nelly, una joven que tenía todo para pasarla mal en esa universidad. Era una universidad un poco cara, así es que era gente de buenos ingresos. Esta Nelly era de origen muy pobre, hija de un padre adicto y una madre prostituta. Pero ella de niña, una misionera, había entrado a incursionar en ese barrio donde vivía, y ella se pegó a la misionera la ministró, nació de nuevo, se compenetró con la iglesia cercana, y allí ella creció y aprendió acerca del valor que ella tenía como hija de Dios. Cuando entra a la universidad, producto de una beca de la convención cristiana, ella entró, su físico no le favorecía, era una jovencita regordeta y nada bonita, no se vestía con lo último de la moda juvenil, y sin embargo el pastor la veía y siempre tenía a su alrededor un grupo de amigos. La nombraban presidente de la clase, formó parte evidentemente del grupo de jóvenes cristianos, y era una chica sorprendentemente sobresaliente. ¿Por qué? Porque tenía bien clara su identidad. Dios es mi papito, tengo a Dios, y cualquiera que me rechace, estoy bien, porque estoy bien con mi papito, estoy bien con Dios. Tenía muy firme su identidad. Por otro lado, menciona el contraste de que llegó una jovencita, igual de la universidad, se había intentado suicidar. Sus papás le pidieron, pero hable con ella, por favor. Eran papás de mucho dinero. Así es que llegó esta jovencita hermosa, un excelente físico, tenía todo en la vida, pero venía del intento de suicidarse. Ella se sentó desfachatadamente ante el pastor, al grado tal que abrió sus piernas, se le ofreció, y él, de manera muy sabia, la vio a los ojos y le dice: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste viva? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste a la vida? Ella se quedó seria y empezó a llorar, lamentando su condición. Mis papás no me aman, y eso lo sé desde niña, dice. Me han dado todo menos amor. Ella no tenía definida su identidad, ella no tenía la claridad de un Dios de amor que le abrazaba y que le decía: eres mi hija amada, tú me perteneces. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos esa grandiosa oportunidad. Estamos recibiendo el premio que nosotros no conquistamos, pero el Señor ha decidido meternos dentro del carro de la victoria y recibir esos premios que Él conquistó para nosotros. Versículo 17, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted tiene la identidad definida en Cristo, usted será capaz de soportar todo.
Un cristiano no puede decir, ay, pero, ay, no, si a mí me pasara eso, yo no podría soportarlo. Si usted es cristiano, déjeme decirle que usted lo va a soportar. Si usted es cristiano, usted lo puede soportar. Por eso lo dice, porque somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Podemos soportar todo, todo. Lo más malo que pueda pasar, si estoy con el Señor, nada. Y vamos a ver más adelante que es el nada. Nada nos podrá separar de su amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le parece que nos inclinemos y oremos? Amado Dios, tú conoces, Señor, qué pasa en cada corazón y de qué forma hablas una y otra vez a la vida de tus hijos y a la vida de aquellos que serán tus hijos, que aún no han decidido, Señor, su rendimiento total, el rendirse, su fracaso total en la vida, que se sumergen en su propia religión o su experiencia mística, pero aún, Señor, no han nacido de nuevo. Amado Padre, tú puedes, Señor, permitir el arrepentimiento profundo para aquella persona que reconoce que no está viva en tu espíritu, que está muerta en delitos y pecados. Amado Dios, y tú también hablas al corazón del creyente que ha perdido la brújula y que se siente inútil para contigo y le estás diciendo que es tiempo de aceptar tu amor, de ir ante ti a pedirte perdón, ir ante ti a pedirte que lo limpies como un bebé que necesita la limpieza de sus padres para cobijarse y estar seguro en tus brazos. Amado Dios, alienta al corazón desfalleciente, da fe y confianza en que nada nos podrá separar de tu amor. Humildemente, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.